Hola queridos suscriptores, aquí JDSC Fanfic con otra historia, y recordar que estas historias no son mías. En la descripción está el auto del fanfic Super Deku capítulo 7. Con el pasar de los días, Izuku guardó el recuerdo de su interacción con las heroínas en su memoria, y siguió con lo habitual por unos cuantos días. Leyó noticias sobre Katana, que decidió cambiar su modus operandi a uno menos letal. Simplemente dejó de robar almas a diestra y siniestra. Izuku quería pensar que no, pero en realidad, él sabía que también existían personas que no podían ser detenidas mediante palabras, así que era bueno contar con alguien que tenía la habilidad de Katana para terminar rápido con un asunto así. No quería una repetición de su mundo aquí, ya que no quedó de otra más que aceptar que este no era su mundo. Ahora que era lunes, Izuku volvería a la preparatoria. La noticia llegó ayer, así que tuvo tiempo de preparar las cosas. Dan tenía una mochila que usó en sus años de estudiante, y algunos cuadernos sin usar. Estaban algo viejos y humedecidos, pero era mejor que comprar nuevos. Izuku también tenía una libreta nueva que Dan le regaló la noche que topó a Katana. Resultó ser el regalo envuelto junto a las flores que traía. Claramente, las flores fueron para Sarah. Con todo eso, estaba más que listo. Así que el lunes, ya vestido con ropas más grandes que su talla, salió despidiéndose de la casa de los señores Clover justo cuando Sarah lo detuvo. Puede ser peligroso ir por ahí. Este es mi viejo teléfono. Ella le tendió un teléfono cuadrado y grueso, táctil. Sus ojos brillaron, porque se veía diferente al que tenía de su mundo. Llévalo por si necesitas llamarnos. Muchas gracias, lo cuidaré. Se inclinó muchas veces. Está bien. Ve tranquilamente. Nos vemos más tarde en la cafetería. Adiós. A decir verdad, caminar con ropas tan grandes era incómodo, más cuando se acostumbró a su traje, que era algo pegado. Probablemente o creció, o incrementó su masa muscular. Algunas zonas vergonzosas se sentían apretadas. Tampoco era para tanto. Estas ropas eran todo lo contrario a su traje. Era súper flojo en esas zonas como el pecho, axilas y, sí, la entrepierna. Sostuvo su mochila, y agradeció que tenía un cinturón, si no, hubiera tenido que ir agarrando el pantalón de mezclilla gris, que en otra hora fue negro. Sonrió, porque sus tenis rojas no estaban tan rotas, y aún las podía usar. Pero era difícil verlas con la camisa de azul grande, que lo hacía ver más gordo de lo que era realmente. Mentiría si dijera que no se perdió. Casi llegó tarde, y fue recibido por el director. Era un hombre de cabello canoso y alto. Usaba lentes de pasta y parecía estar permanentemente enojado cuando las líneas de expresión en su frente lo delataron. No le recordaba a Nezu. Esperaba que él siguiera dirigiendo la escuela con diligencia. Ojalá que todo estuviera bien con sus amigos. Ahora, con toda la información, era casi seguro decir que este no era su mundo. Debía de tener especial cuidado. No podían descubrir sus poderes o acciones heroicas. A pesar de todo, había logrado mantener un perfil bajo en sus vigilancias, y había estado bastante atento de cualquier cosa que delatara a un nuevo héroe con los civiles. Su acento perfectamente disfrazado para el oído. Su máscara bien puesta, a pesar de lo rota. Siempre se fijaba que no hubiera camarógrafos a muchas personas con celulares durante la noche. Lo que no podía parar eran los rumores. Se tuvo que informar bien de estos tras su encuentro con las superhéroes Girls. Los rumores de un héroe nocturno que vestía de verde, veloz cual relámpago y cuyos pies tenían garras capaces de cortar acero. Iniciaron en los barrios bajos de Metrópolis, comparándolo con Batman, o incluso diciendo que era el mismo Batman. Pero sus orejas eran más largas y su traje parecía estar más descuidado, por lo que incluso pensaron que era una copia. Batman sonaba muy increíble de todos modos. Pero se expuso con las superhéroes Girls y con Katana. Confiaba en que no iban a soltar nada a la prensa ya que, en realidad, ellas no lidiaban directamente con ellos. ¡Qué bien! En general, le fue muy bien ocultándose del público general, y su escudo eran las heroínas y héroes que salían de día. La atención iba a ellos, lo que dejaba libertad para que la noche en los barrios más bajos de Metrópolis fueran para él. Bostezó. Por eso estaba algo cansado. Podía dormir lo suficiente para que no afectara su salud, por lo que no importaba, pero aún así parecía que aún necesitaba reponer las fuerzas completamente. El director le llevó a su oficina, revisó que todo estuviera en orden con su historial, relativamente, y seguidamente lo dejó en manos de su profesor, quien le llevó a un aula con más estudiantes. En el camino, Izuku admiró la diferencia que tenía con las escuelas de su país natal. O mundo.
sin uniformes, con zapatos corrientes dentro del edificio, casilleros grandes para cuadernos y libros. ¿Eran así las escuelas estadounidenses de su mundo? El profesor le indicó que entrara primero, lo cual lo descolocó, pero terminó obedeciendo igualmente. Recibió bastantes miradas curiosas y otras no tanto. ¿Eran curiosas? La chica frente a él parecía verlo en alguna clase de trance. ¿Estaba ella bien? ¿Se puso roja? Obvio que iba a llevarse la atención si entraba junto al profesor cuando ya estaban todos. El docente lo presentó rápidamente: chicas, chicos, este es Izuku Midoriya, y viene de Japón. Será su nuevo compañero por el resto del año lectivo. Diana, ¿podrías mostrarle la escuela durante el receso? Será un honor, mi maestro, se escuchó entre los alumnos como alguien se levantaba. Esa voz fue muy familiar, y cuando Izuku la identificó, rápidamente entornó los ojos. Ya las he visto, pensó, pero ¿dónde fue? La heladería. No, hay algo más, claro, Izuku, pasa y siéntate donde haya espacio. Ese sí, señor. Izuku caminó entre las miradas de sus nuevos compañeros que parecían verlo con curiosidad. Rápidamente pensó en su cabello verde y quiso darse una palmada en todo el rostro. Negándose a ir al fondo, se acercó a una mesa del medio, al lado de una rubia cercana a Diana. Disculpa, ¿puedo tomar este asiento? Como sea. Oruch, se burló Lariat, e Izuku deseó que se callara. Discretamente, Izuku dio una mirada de reojo a la rubia, y rápidamente vino a su mente un grupo de recuerdos de los días de su llegada y de su encuentro con Katana. Uno más prominente que el resto de ellos. Conejos. No puede ser. Es Super Girl. Pensó petrificado y sobre todas las cosas, avergonzado como el infierno. Su cara se había tornado roja cuando el recuerdo de lo que vio bajo su falda volvió. Viste bajo la falda de una heroína atractiva y luego te rechaza. Se burló Lariat. ¡Qué mala suerte! Habló entre carcajadas. Eso te pasó a ti, Quinto. Había muchas cosas en su mente en torno a esta situación como para prestar atención a Lariat, y no se dio cuenta de cómo se quedó viendo a la rubia. Cuando volvió en sí, ella le miraba con confusión y enojo. Quitó la mirada completamente rojo. Por puro instinto observó esta vez a Diana por reojo. La notó tomar una pluma y un tintero, y sacar pergamino de su mochila, mientras preguntaba algo a una morena más baja que ella. ¿Qué diablos? Pensó, antes de notarla mejor. No, espera, es Wonder Woman. Diana, alias Wonder Woman, y, como le llamaron aquella noche a Super Girl, Kara, estaban en ese salón. Nadie podía convencerlo de lo contrario. Un peinado diferente a causa de su tiara, en el caso de Diana, era todo lo que cambió. ¿Lo sabían los demás? ¿Estarían bien con eso? No. La clase no parecía tan unida como para compartir un secreto así. O eran muy buenos actores o algo estaba raro. O por el otro lado, nadie veía la obvia similitud entre Wonder Woman y la llamada Diana, y mucho menos entre la rubia, Kara presumiblemente, y Super Girl, la cual no cambiaba para nada. Aparentemente no se necesitaba mucho para ocultar tu identidad. Aún así, él se negaría a dejar ir su traje. Decidió no dejarlo de lado, y sacó su nueva libreta y lapicero para tomar nota de la situación mientras oía al profesor hablar de un tema ya había estudiado en UA. Aún así, sacó otra libreta más grande, donde apuntó lo que creía importante. Aunque un repaso no estaba mal, había algo que requería más atención, e iba a hacer uso de su ventaja sobre otro idioma. Entradas sobre las heroínas y su identidad, solo por cualquier cosa que sirviera, estarían en japonés. No iría diciendo que conocía quiénes eran Wonder Woman y Super Girl. Quería observar a las demás junto a Diana, pero no quería exponerse. Más tarde, la clase terminó sin mucho que destacar. Izuku observó a la peliazul despedirse de su pequeño grupo que, notó por el rabillo del ojo, no le quiso quitar la mirada hasta desaparecer por la puerta. Él ya había guardado sus cosas cuando Diana se acercó a él. Saludos, hombre de tierras lejanas. ¿Qué? La cara plana de Izuku no cambió a pesar de su confusión. Tenía una forma de hablar extraña incluso cuando era una civil. Hola. Soy Izuku Midoriya. Mi nombre es Diana Prince, y seré tu guía en ese viaje a través de la escuela. Se presentó como si fuera una antigua guía espiritual. Sígueme. Izuku obedeció, y la siguió en silencio. Le enseñó las aulas, el gimnasio, el teatro, la cancha de fútbol americano, que había que literalmente ser ciego para no verla, y por último la cafetería. Pero la cabeza de Izuku estaba pegada en analizarla lo mejor posible.
Aunque no quería perderse en la preparatoria, las similitudes entre Diana y Wonder Woman eran cada vez más en cantidad. El perfil de su rostro, la forma de sus ojos, la complexión física, la altura, e incluso su postura. Eso es todo lo que puedo enseñarte, viajero. Habló. No soy un viajero, pensó Izuku incómodo. En general, no había dicho mucho. Quizás estaba un poco enfrascado en el sentimiento de nostalgia alrededor de un ambiente escolar, con lo cual seguía luchando a veces, y aturdido por las implicaciones que traía el hecho de que dos heroínas estaban en esta preparatoria. Gracias, señorita Diana, agradeció con una ligera reverencia. Ah, tienes modales. Eso me agrada. Dijo con una risa antes de golpearle la espalda. Es más duro de lo que parece, pensó Diana sin darle tanta importancia. Es fuerte. Pensó Izuku nervioso. Definitivamente es Wonder Woman. Miró de reojo a la peli azul, las hazañas que ha logrado con su fuerza no son una broma, y ese golpe tan es una prueba. Ese sí, gracias. Mis compañeras y yo nos sentamos en esa mesa habitualmente, dijo señalando una mesa que estaba directamente frente a la puerta. Si necesitas algo, puedes buscarme a mí o a mis amigas. Te ayudaremos con gusto. Gracias. Lo aprecio, dijo con una sonrisa nerviosa. Diana la devolvió tras quedársele viendo por un segundo. Nos veremos luego. Izuku miró orilla de las tierras lejanas, se despidió. Dejando a Izuku en la cafetería. Izuku sacó su horario de la mochila. Bien, a la siguiente clase, química, y luego al almuerzo, lo tengo, se dijo a sí mismo. Y mentalmente se recordó apuntar sobre la forma peculiar de hablar de Diana en su entrada de la libreta. Seguidamente, se dirigió a su salón antes del toque de la campana. Oh, cruel destino. Cuando pasaba por los casilleros se topó de frente con dos chicas bastante disparejas. Una era musculosa y pelinaranja, y la otra delgada y peliazul. Pero ambas compartían una expresión de confusión al ver lo que cambió en un instante a una sonrisa maliciosa. El problema era que sabía quién era la de naranja. Trató de solo pasar a un lado hasta que le llamaron, oye, tú. Teñido de verde. Te he tenido. Izuku se sintió extrañamente ofendido. Poco ganaba con algún problema, así que se calmó ante la reacción de Sensor. ¿Sí? Izuku las encaró algo nervioso. Ahora mismo, pasar desapercibido era la mejor idea, y qué mejor disfraz que ser el Izuku simplón de la escuela media. ¿Eres nuevo por aquí, verdad? Preguntó esta vez la más delgada. Sí. Mi nombre, no me importa, nerd. Izuku tuvo un recuerdo de Bakugou. Hagamos esto rápido. Nos das tu dinero y no te metemos en un casillero, amenazó la más grande antes de chocar un puño contra su otra mano. Aunque lo escaneó un momento, antes de sonreír, si es que cabes. ¿Me quiso llamar, gordo? Izuku no tenía miedo de ellas. Ni siquiera tenía miedo de que la pelinaranja le reconociera, pero era mejor no sobresalir. Alcanzó su bolsillo. Iba a cooperar y así no meterse en algún problema a pesar de sentirse ligeramente ofendido, pero el destino tenía una idea diferente aparentemente. Ah, olvidé mi billetera. Ambas muchachas se vieron antes de sonreír, e Izuku suspiró derrotado. Mientras estaba en el casillero en contra de su voluntad, el recuerdo de su primera noche en vigilancia vino a su mente. La primera vez que se topó a esa joven que lo acababa de acosar. El viento era templado en centro, donde las personas suelen perder el tiempo a altas horas de la noche. Tiempo en el que todos deberían estar descansando para rendir el día entrante. Pero no nuestra perpetradora. Unos pasos resonaron en la calle e hicieron correr a algunas personas en dirección contraria a la que se dirigían los coches de policía. Una alta y masiva figura resaltó en la calle. Cabello rojo y esponjoso que vibraba en la oscuridad y una musculatura anormalmente grande eran suficientes para asustar a los que la reconocían. Las super tontas no están a esta hora. Esto es genial. Giganta vio los coches acercarse, por lo que saltó contra el primero, deteniéndolo con su pie. El impacto destruyó fácilmente el motor, asustando a las oficiales dentro de él. Sus expresiones de miedo fueron graciosas. Ups. Alzó ambos brazos sobre su cabeza. Cuando ambas oficiales vieron esto, trataron de salir rápidamente. Pero fue muy tarde. Giganta bajó sus brazos con fuerza bestial. O al menos trató. Sus brazos se quedaron arriba de ella sin moverse un centímetro. Hizo toda la fuerza que pudo, y sin embargo no pudo golpear el coche de policía, cuyas oficiales ya lo habían evacuado. Ella es la razón por la que Sensor no deja de cimbrar. No hay duda. Giganta vio sus muñecas, atadas por una oscuridad firme y gruesa en forma de cuerda. Su vista la llevó a buscar el origen, el cual no tardó en encontrar.
Era más pequeño que ella. Tal vez del tamaño de Wonder Woman comparándolos, pero parecía plantarse con fuerza contra ella. Tenía algo extraño en él, más allá de su poco ortodoxa apariencia, que le decía que no era una presa fácil. Pero Giganta tampoco era de las que se paraba a pensar realmente. «Suelta a Giganta», demandó. Pero el de verde no se movió. Trató de arrastrarlo, pero él aplicó suficiente fuerza para evitarlo. «Suelta a Giganta». «Detente», pidió el más pequeño. «Giganta te destruirá». La mujer azotó su pie contra la calle, dejando una huella, y corrió contra él. Izuku quería evitar todo el daño posible, así que la soltó. En cuanto estuvo libre, la pelirroja fue más rápido al ataque contra el héroe, sin mediar palabra. Su fuerza y tamaño parecen llevarse el razonamiento hasta su punto más básico. Cuando los rayos formaron una coraza, Izuku alzó el brazo derecho. Un solo látigo voló contra el rostro de la pelirroja. Lo esquivó a pesar de que ella logró evitarlo y el apéndice pasó sobre su hombro derecho. Izuku logró su cometido. El látigo se tensó. Giganta iba a disparar un derechazo cuando Izuku saltó contra ella, y usando el látigo negro, se jaló a sí mismo sobre el puñetazo. Con un toque en su hombro, saltó un poco más alto, lejos de la mujer. Entonces sí se ve reducido el razonamiento. No llega a hablar apropiadamente, pero sí decidió esquivar eso. ¿Fue su instinto o inteligencia consciente? Probablemente la primera. Definitivamente se ve afectada su inteligencia racional. Es como un rinoceronte salvaje. Izuku giró en el aire, teniendo a Giganta en desventaja por la altura. Ambos brazos dispararon un látigo que, cuando se estiraron hasta el máximo, lo devolvieron como una resortera contra la gigante. Los medios son muy amarillistas. Normalmente buscan vender, así que exageran para lograrlo y se ahorran la investigación real. No aplica a todos. Pero ninguno hace hincapié real en los poderes, así que solo puedo suponer que tanta fuerza física posee. Referente a lo leído, Giganta bloqueó la patada con ambos brazos, aún así eso no evitó mandarla hacia atrás. Izuku aterrizó sobre sus pies. Claro que no iría con todo si no conocía lo que podía aguantar. La logré mover. La velocidad que obtuve más el porcentaje que use debió de haber sido alrededor de un 15%. A diferencia de muscular, no hay una coraza externa que la proteja tampoco, así que puedo llegar a ella. No es tan resistente como él. Giganta te aplastará. A pesar de haber sido tan poco, Izuku pudo entender el cuerpo de Giganta. Su poder la hacía increíblemente fuerte físicamente. A pesar de eso, cuando llegó a conectarle un golpe, notó que sus músculos eran más maleables. Si lograba acertar un golpe bien dado en el momento perfecto, podía terminar con esto rápidamente. Eso era lo que iba a hacer. Giganta vino a él velozmente, y con pies. Claro que no iría con todo si no conocía lo que podía aguantar. La logré mover. La velocidad que obtuve más el porcentaje que use debió de haber sido alrededor de un 15%. A diferencia de muscular, no hay una coraza externa que la proteja tampoco, así que puedo llegar a ella. No es tan resistente como él. Giganta te aplastará. A pesar de haber sido tan poco, Izuku pudo entender el cuerpo de Giganta. Su poder la hacía increíblemente fuerte físicamente. A pesar de eso, cuando llegó a conectarle un golpe, notó que sus músculos eran más maleables. Si lograba acertar un golpe bien dado en el momento perfecto, podía terminar con esto rápidamente. Eso era lo que iba a hacer. Giganta vino a él velozmente, y con un derechazo que probablemente le sacaría los dientes. Un derechazo telegrafiado y fácil de leer. Tras lanzar el golpe, la gigante se sorprendió al ver a Izuku desaparecer tras su brazo. Izuku giró su cadera y soltó el cuello para obtener más potencia. Sus músculos se acaban de aflojar, así que debo golpear justo. Con ese pensamiento, disparó un gancho potente y veloz, como disparo a quemarropa, justo en el plexo. Aquí Giganta se asustó al sentir como su cuerpo buscaba inconscientemente el piso. El aire salió de su cuerpo. No podía sentirlo entrar. La asfixia terminó rápidamente cuando el dolor la invadió totalmente y la sorpresa no la dejó procesarlo del todo. Para cuando Izuku retrajo el puño y Giganta cayó al piso completamente fuera. Ese golpe había sido devastador, ya que era el músculo que controla la respiración. Un traumatismo bien hecho era suficiente para dejar a alguien en el piso. Deku observó su puño, dándose cuenta de que acertó. Ese porcentaje del One for All solo le hubiera hecho cosquillas antes. Los destrozos que ha hecho requerirían más o menos la misma fuerza de muscular. One for All se ha hecho muy fuerte.
Así que no es solo que sea más débil y una novata, sino también que me he hecho más fuerte. Izuku entonces notó como la gigante se empezaba a encoger, tanto en masa como en altura. Tomó poco tiempo antes de que donde antes estaba la mujer colosal, hubiera ahora solo una adolescente que se sostenía el estómago. Lo hizo sentirse un poco mal, claro, pero detenerla antes de que hiciera más destrozos era prioridad. Se acercó cautelosamente, y la movió un poco con el pie, sin embargo, no contestó. Estaba completamente fuera. Se cruzó de brazos mientras barajaba sus opciones. Ese fue su primer encuentro. 5 minutos después, a Izuku le bastó una patada para abrir el casillero en el que estaba. Vio a ambos lados, asegurándose de que no hubiera moros en la costa. Creo que eso salió bien. La verdad, no era más cómodo que dormir en una azotea, pero sí más que hacerlo colgado de un árbol. La basura se llevaba el primer lugar de fijo. Se estiró. Así, Izuku se fue a su siguiente clase con la idea de que conservar su almuerzo ya era una ganancia. Aunque también pensó en lo irónico de que la situación pareciera una típica película americana. Más lento que rápido, el almuerzo llegó, e Izuku decidió comer en la cafetería. No por nada especial, solo para poder sentarse en una mesa y escribir sus notas sobre Diana y Kara. Observaría si algo más se lo confirmaba. Tenía que mejorar seriamente su forma de ocultar la identidad. Caminar por los pasillos para volver a la cafetería sí fue extraño. Nunca había sido común que lo notaran, pero tampoco podía estar seguro de cuál era la razón. Supo que alguien cuchicheó sobre él porque lo señalaron discretamente. Llámalo paranoico, pero considerando que Supergirl, Wonder Woman, e incluso Giganta estudiaban aquí y nadie parecía notarlo, no se sentía tan seguro como debería. ¿Eran tan distraídos? Entonces, ¿por qué lo notaron a él? ¿No era eso ilógico? Bueno, Aizawa Sensei siempre dijo que el mundo no era racional ni justo, así que quizás debía solo de aguantarlo y ya. Su cabello seguía siendo verde. No podía seguir olvidando ese hecho. Así que tranquilamente sacó su almuerzo, el cual la señora Clover le preparó con emoción esa mañana antes de despedirlo. Eran chuletas de cerdo preparadas al estilo Clover, o eso dijo ella. Honestamente, parecía simplemente chuleta con barbacoa y arroz. De cualquier modo, estaba bastante rica. Mientras comía, Diana había entrado con el grupo de chicas de la mañana, lo cual, ahora que podía verlas bien, lo hizo atragantarse y preguntarse qué tan tontas eran las personas. Tras Diana venía Supergirl, Kara. También había una pelimora que era, sin dudas, Zatanna. Al igual que Kara, no se preocupaba por tapar su rostro. No la notó durante clase, y eso fue raro considerando que podía ver a un estudiante frente a él que no podía quitarle la mirada. Era linda. Junto a ellas una morena de gorro y ropas verdes, que se parecía a la Green Lantern mujer en sus facciones faciales. Solo necesitaba pintar el extraño símbolo en su rostro y se parecería bastante. De hecho, si su nombre era Jessica, encajaría todo perfectamente. Las otras dos chicas no se parecían tanto a alguna de las heroínas. La altura era algo que encajaba. La complexión de la más baja era un misterio, ya que su suéter a rayas era mucho más grande que ella, pero la peli naranja, que de hecho su cabello encajaba con el de Badgirl, tenía una complexión atlética acorde a la de la heroína. Y su capucha tenía orejas de murciélago. Aparte, juntas, parecían mucho más ese grupo de heroínas. Sus ojos miraron su garabateada libreta, donde los nombres que escuchó estaban relacionados con cada alter ego. Si esos nombres coincidían, significaría que todas estaban aquí. Kara, que faltaba una confirmación verbal. Jessica, quien fuera Green Lantern. Karen, como Bumblebee. Y C, como Zatanna. Si lograba confirmar sus nombres, bueno, ya pensaría más tarde. Miró de nueva cuenta alrededor del comedor. De hecho, no parece haber nadie que se parezca a Katana aquí. ¿Irá a otra escuela? Izuku volvió a verlas, dándose cuenta de que Diana le apuntaban con un dedo. Diana le apuntaba con el dedo. Toda la mesa de chicas le estaba viendo. Eso sí que fue completamente nuevo para él. Los colores se le subieron de forma natural cuando vio como Diana ignoraba lo que parecía un regaño de parte de la morena de gorro, y saludaba con la mano efusivamente. Algunas cosas no cambian. Subió temblorosamente su mano a forma de saludo, mientras sentía cómo se encogía, y volvió su vista a su almuerzo y libreta. No entiendo cómo puedes seguir siendo tan tímido, mocoso. Qué patético. Ja, ja, ja. Se rió Lariat. Sin embargo, Nana lo fulminó con una mirada sumamente molesta que lo hizo callarse. El héroe Deku no es patético.
Le gritó el pequeño pelinegro que sentado en los regazos de la figura llameante, cuya forma se hacía más definida con el pasar de los días, él es súper fuerte y genial. Yo era genial. Le gritó Lariat. Al menos Deku-san tiene cabello. Jaque mate. Eso desató las risas entre el núcleo de One for All. Un avergonzado Lariat se sentó en su trono con los brazos cruzados en silencio. Incluso Izuku guardó su risa para no parecer un loco, ignorando ese autorreclamo en su cabeza. Sí soy algo patético. Pensó, al menos con las chicas. Tomó otro bocado, y esperó que el día pasara rápido. Mientras tanto, las chicas veían al nuevo comer y escribir, completamente solo en una mesa. A algunas les importaba menos que a otras, pero con Diana saludándolo, él se llevó su atención. Karen le miraba, aunque su mente estaba en otro lugar, fatigada con los acontecimientos de los últimos días. El fin de semana junto a Zatanna fue agotador. Escuchó la historia de cómo la maga despertó sus poderes cuando ella solo pidió algo de maquillaje, y luego, ambas se metieron en problemas por invocar unos extraños seres que destruyeron la feria en el muelle. Sumado a eso, el conejo verde no salía de su cabeza para nada a pesar de su cero notabilidad. Todo esto la drenaba. Por eso creo que a Karen la abducieron los aliens. Kara, tú eres un alien. Los aliens verdes, no los kryptonianos. Kara, aún sigue viendo al nuevo, apuntó C, creo que le gusta. Eso sí despertó a Karen, ¿qué? Su reacción las hizo reír un poco. Kara sonrió incluso con gracia porque notó como la pequeña morena se puso roja. No había sido mentira. C la notó quedarse embobada desde que el tipo entró al salón de clase. Y claro, que se pusiera roja había sido algo muy cantado. El chico era lindo en realidad. Bien, ¿y qué harán hoy? Preguntó C con una sonrisa ligeramente burlona. Babs saltó burbujeante. Deberíamos salir. Lo siento, chicas, se disculpó Jessica con algo de pesar en su voz, hoy es la campaña de adopción del refugio y me apunté como voluntaria, explicó sintiéndose culpable. Yo también debo declinar, hermanas. El equipo de atletismo tendrá una sesión de entrenamiento después de las lecciones, explicó Diana. Esto alivió la carga de Jessica. Iré a comprar algo de maquillaje con mi padre, C comentó con una sonrisa. Club de química, murmuró Karen aún roja. Hoy sale a la venta el nuevo álbum de X, no puedo perdérmelo para nada, sentenció Kara con el ceño fruncido. Oh, vamos. Lo siento, Babs, se disculpó Jessica con un tono casi maternal cuando Bárbara se cruzó de brazos, podemos salir mañana si quieres. No te preocupes, Jess. Supongo que limpiaré mi colección de artículos de Batman hoy. Jessica vio a sus amigas y sonrió durante su amena charla. Con las cosas tan calmadas, parecía que las villanas se habían aburrido o algo por el estilo. Amaba la paz, era algo muy bueno tenerla en la ciudad. Solo podía pedir que estos tiempos les duraran mucho más. Jessica se aboceteó mentalmente. Justo ahora, entendía cómo llegó a tal punto. No le bastó con incomodar a varios de sus amigos tratando de que adoptaran al gruñón gato Dexter, sino que había puesto en peligro a varios civiles incluyendo niños. Era Kama. Quizás debió dejar al gato arisco solo por un rato. Recapitulando, quiso ayudar al gato enojón a conseguir un hogar. Ir uno por uno con algunos de sus amigos no funcionó, por lo que organizó una sesión de fotos. En el momento en que los ojos del menino se habían puesto rojos, y el techo de la tienda de mascotas se había destrozado, se dio cuenta de que algo iba a salir.